Buenos días a todos los seguidores de www.proceso.hn. Esta mañana de miércoles les saludamos desde la sala de redacción de nuestro diario Proceso Digital en compañía de la abogada Arabesca Sánchez, quien se había dado unas vacaciones un poco prolongadas. Abogada, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué ha sido de su vida en todo este tiempo que no hemos sabido de usted? Ok, muchas gracias Jorge, gracias por la invitación, gracias a los amigos que están escuchando y viendo este programa y además felicitarlos a Proceso porque están haciendo uso de este tipo de herramientas tecnológicas tan modernas para abrir, digamos, otros espacios de información para la ciudadanía, y eso es bastante admirable. Sí, bueno, nos concitan tantos temas de actualidad en el país. Usted es experta en temas de seguridad. Le recordamos a nuestros seguidores que la abogada Arabesca Sánchez fue fiscal de carrera del Ministerio Público, analista en temas de seguridad, consultora en toda esta dinámica y esta vorágine, narcotráfico, pandillas y todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Abogada, ¿cómo ve usted la seguridad del país desde su trinchera? ¿Cómo analiza? ¿Se ha avanzado? ¿Nos hemos estancado? ¿Cómo anda el país en ese campo? Okay. Bueno, primero aclaro que en el Ministerio Público mi labor siempre fue en las áreas forenses, en los laboratorios criminalísticos, pero en términos de análisis sobre el contexto del país, yo creo que el país arranca en 2019 con varios retos. Y vamos a nombrarlo, digamos, por rubros. En el tema, por ejemplo, de educación, sin duda sigue estando pendiente la reforma a nivel de institucionalidad, pero también a nivel de el avance en cuanto a reforma educativa. Sigue pendiente también lo que es la aplicación de la estrategia de prevención de violencia en centros educativos para protección tanto de educandos, de educadores y de asociaciones de padres de familia que también quedan inmiscuidos en lo que es la comunidad educativa del país. Creo que se han dado algunos cambios, sobre todo antes de comenzar el 2019. Ya vimos, por ejemplo, los movimientos en el gabinete de gobierno, y eso estaría generando unas expectativas porque hay comisiones nombradas en tema de educación, hay nuevo ministro a cargo, y ahí digamos que todavía no se ha definido el plan de acción que se va a seguir para este año. Sin embargo, creo que hay mucho nivel de incertidumbre, porque ya se sabe que hay problemáticas bastante fuertes en educación, pero todavía no se sabe cómo se va a resolver. Aunque sí se ha anunciado ya un plan al menos de 100 días y veremos con qué acciones y a dónde llegan esas acciones. En términos de salud, prácticamente están en la misma situación que educación. Vemos nombramiento de un nuevo ministerio, de una nueva ministra, vemos igual una comisión que, al igual que sucede en la Secretaría de Educación y de Seguridad, de Desarrollo Social y de Salud, vemos comisiones como una especie de administración paralela o administración complementaria para los ministros que han sido legal y oficialmente nombrados. Entonces, se cree que este modelo de comisiones viene a agilizar de alguna manera la labor administrativa, porque digamos que este fue un modelo probado en la Secretaría de Seguridad que de alguna manera ha funcionado en términos de reestructuración policial. En la Secretaría de Seguridad vemos que se ha mantenido la figura del ministro, se ha extendido el plazo a la Comisión de Depuración Policial creo que hasta el 2020, y se reabren unas nuevas unidades después de que se crean nuevas leyes como marco legal institucional. Avanza el proceso de depuración policial. Entiendo yo que salieron de esa institución más de 5.800 miembros y que estos han sido sustituidos por jóvenes que pasaron sus procesos de selección, que no tenían ningún, digamos, obstáculo para aspirar a esas plazas, y que están ahí de alguna manera comenzando a formarse, comenzando a ejercer su labor en la calle, dentro de la comunidad, y que de alguna manera también están siendo sometidos de manera constante a procesos de depuración.
Para ello se creó la DIDAPOL, que es la unidad que está, digamos, de alguna manera escrutando el comportamiento que ellos van teniendo de acuerdo a la reacción con la ciudadanía. Como reto de país en seguridad, estamos viendo varios temas. Aunque se crea que no está relacionado, la verdad es que uno de ellos es el tema electoral en el país. La última medición del Latinobarómetro deja a Honduras con una valoración creo que de 13 puntos y es uno de los países que Honduras solamente supera, creo que es a Haití en la región de Centroamérica y el Caribe, dejando que la percepción y la confianza ciudadana en el proceso electoral es bastante bajo, de una media como de 27 puntos. Entonces yo creo que la conflictividad política que se observó inmediatamente después del último proceso de elecciones le comprobó a la clase política y al país que en menos de 3 días esto era un caos absoluto, ¿verdad? Se estaban viendo saqueos, la empresa privada sufrió muchísimo en esos días, hubo bastante inestabilidad en cuanto a gobernanza en el país y nos dimos cuenta que el tema electoral es un factor determinante para que haya seguridad y que haya estabilidad en el país. Entonces, hoy día que esta legislatura de este Congreso tiene en su agenda toda una serie de reformas en el tema electoral, creo que ya todos entendemos que es crucial que de ahí surjan por lo menos gran parte de estas recomendaciones que han dejado estos organismos internacionales que estuvieron observando nuestro proceso y que desde ya le están diciendo a Honduras, vean, aquí hay una lista de sugerencias que ustedes pueden aplicar para estabilizar al menos políticamente el país. El otro reto en seguridad viene a atenderse, digamos, a partir de lo que es la tasa de homicidios, la tasa de varias violencias que hay en el país. La tasa de homicidios, porque estar en 40 por 100.000 habitantes no es ideal. Pero esto no quiere decir que los hondureños no debamos valorar para bien el hecho de que haya habido una reducción tan significativa en los últimos años. Eso es algo muy bueno. Todos deberíamos de alegrarnos de eso. Pero también hay que decir que esta tasa de 40 por 100.000 habitantes que tenemos actualmente no es aceptable, ¿verdad? Sigue siendo alta. Sigue siendo alta y que debemos de trabajar muchísimo en relación a bajar ese indicador. ¿Cómo? A partir de la prevención. Hay otras expresiones que también siguen siendo un reto en el país. Por ejemplo, Latinobarómetro para 2018, ¿sí?, indica que Honduras se mantiene en una media de percepción bastante aceptable a nivel de la tasa para Latinoamérica en términos de confianza en instituciones como el sistema judicial, la policía, bajó 8 puntos la Secretaría de Defensa. Ahí hay que hacer una observación para los amigos de la Secretaría de Defensa, porque quizá esto se veía venir desde que vimos que estuvieron saliendo, digamos, elementos de Fuerzas Armadas a ejercer labor policial. Era algo que se veía venir, ¿verdad? Porque entonces sobre ellos recae un juicio de valor que la ciudadanía hace en la calle que antes no lo estaba haciendo. Aunque sí están contribuyendo en términos de labores humanitarias, sobre todo en brigadas médicas, en brigadas de reforestación y en otro tipo de tareas que ya la Constitución les da a partir del articulado de defensa. Otro de los retos que quedan aquí, y ahí sí yo me preocupo un poco, es la proyección y el perfil económico que se le está dando al país. El último Foro Económico Mundial ha extendido ya su informe 2017-2018. Aquí cada país ha sido evaluado a partir de alrededor de más de 40 indicadores. Honduras ha quedado con una valoración que termina siendo la más baja de todos los países de Centroamérica. Entonces, en ese ranking, cuando nosotros empezamos a ver por qué esa valoración, empezamos a ver que todavía el país tiene retos por abordar. Por ejemplo, fortalecimiento institucional,
mejorar las capacidades de los funcionarios y servidores públicos en términos de innovación de las instituciones, de la calidad del servicio que se da a la ciudadanía y a nivel de trabajar de manera que siempre haya un plan operativo que responda a las necesidades que se están planteando en la realidad, no porque es un plan operativo que se escribe dentro de 4 paredes, 3, 5 funcionarios, ¿verdad?, con capacidad técnica para hacer esto, sino porque se recojan unos diagnósticos que reflejen la realidad, las necesidades que hay en el país, y que a partir de esos diagnósticos se empiecen a construir esos planes operativos, esos planes de acción, esas estrategias, esas políticas de Estado. Y a partir de ahí empezar entonces a devolver a la ciudadanía lo que la ciudadanía realmente necesita. Porque las instituciones públicas son ese canal en donde se tramitan, digamos, todas las necesidades y denuncias que la ciudadanía hace. Entonces, para canalizar esas necesidades están las instituciones del Estado. Otro de los indicadores es el Estado de Derecho. Estado de Derecho en donde, por supuesto que la piedra angular ahí sigue siendo la Constitución de la República, y a partir de ella se desprenden todas las leyes secundarias y terciarias, leyes especiales, reglamentos, procesos, protocolos de trabajo, a partir de las cuales se hacen efectivos los derechos, pero también las responsabilidades. Ahí el país todavía sí presenta un indicador de cierta mejoría, pero esta mejoría no se traduce en términos de producción legislativa o en términos de producción judicial. Hemos visto que la Corte Suprema ha anunciado una mora de 1000 casos, aunque ya están trabajando en un plan de depuración de mora. Eso es bastante positivo. Yo entiendo que se depuraron más de 800 casos el año pasado, y ese ya es un buen indicador. Hay que valorarlo bien, pero todavía hay una tarea pendiente, ¿verdad? Y hay que ver cómo este año la Corte Suprema va a presentar su plan de depuración de mora, formación de jueces, mejoramiento o fortalecimiento más bien de tribunales, porque el país a partir de 4 años atrás comenzó todo un proceso de reforma que incluyó la creación de varios tribunales especiales, entre ellos tribunales que están conociendo específicamente de causas contra la corrupción, contra delitos de extorsión, tribunales que conocen causas a nivel nacional en términos de combate a narcoactividad y crimen organizado, y todas esas materias, por ser nuevas, digamos, en el país, relativamente nuevas, merecen un fortalecimiento. Otro de los indicadores es hasta dónde han avanzado los casos judicializados en términos de combate a la corrupción. Fíjense que el año pasado el país bajó unos puntos en el índice mundial de transparencia, y esto, bueno, es valorado desde 2 puntos de vista. Primero, se entiende que después de que han salido tantos casos judicializados contra el caso como el Seguro Social, contra otras instituciones públicas, empiezan a surgir más casos en el registro oficial, y ya podemos ver que las estadísticas empiezan a crecer sobre casos judicializados de corrupción, pero al mismo tiempo comenzamos a ver resoluciones que son absolutorias, o que los casos, algunos tuvieron problemas para sustentarse en juicio y que no tuvieron, digamos, precisamente sentencias condenatorias. Y además comenzamos a ver que fueron tan grandes, digamos, las redes que se encontraron ahí, de acuerdo a los informes de la MASI y de UPSIC del Ministerio Público, que simple y sencillamente no había capacidad operativa para exponerlas todas en los tribunales al mismo tiempo. Así que estos son procesos graduales que sí se mantienen como una tarea pendiente de país, pero que al permanecer todavía esta misión en Honduras y una fiscalía que de alguna manera creo yo que se ha mantenido firme en ese caso, sigue siendo un reto, y ahí el indicador siempre nos va a estar generando un punto de avance
y un punto de retroceso de pronto de año a año, dependiendo de cuántos casos se judicializan y cuántos son realmente efectivos en términos de acabar con una sentencia condenatoria y de devolución de los bienes al Estado, que eso es también lo más importante, que no basta solamente con una sanción penal, sino que al Estado se le devuelva aquello que se le quitó. Sí, ahora, abogada, para irlo haciendo un poco más picado ya con esta amplia explicación que nos ha dado sobre los temas del país, en el campo de la seguridad, el tema del narcotráfico, desde la reforma del 2012 constitucional se han extraditado algunos capos y algunos varones importantes de la droga en Honduras. Otros se han entregado por su propia cuenta y otros han sido detenidos por Estados Unidos. ¿Cómo está esa reconfiguración del narcotráfico en Honduras? ¿Sigue igual? ¿Ha bajado? ¿Cómo usted lo analiza? Miren, algunos informes lo que indican es que ha habido una implosión de carteles en el país, y este es un fenómeno que ya se había presentado en otros países, como Colombia y México. Entonces era de esperarse. Aunque se han visto declaraciones y acuerdos de capos, acuerdos, digamos, judiciales, en donde ellos empezaron a generar información que sí les servía a la fiscalía de aquel sistema norteamericano en donde ellos están yendo a juicio, pero que esa misma información enriquece los sistemas investigativos de Honduras, cuando esa información aquí se puede ser utilizada incluso como evidencia en este país. Así se han observado cómo al mismo tiempo que estas personas se han ido solicitadas en extradición a enfrentar allá sus procesos judiciales, Honduras por su parte lo que ha hecho es generar una serie de operativos bastante impresionantes en términos de incautación de bienes, bienes inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias, papel moneda, elementos de lujo, joyería y demás. Y estos bienes, casi todos ellos van a los procesos de administración de la OAVI y ahí se quedan siendo administrados hasta que hay una sentencia condenatoria. Cuando eso ocurre y es una sentencia firme, entonces el Estado empieza a subastar esos bienes. Y finalmente esos fondos, entiendo que de acuerdo a la ley, regresan básicamente a las 3 instituciones que están en el combate contra criminalidad organizada. 4, que es el Ministerio Público, la Secretaría de Defensa, la de Seguridad y la Corte Suprema. ¿Qué sucede con lo que va quedando de las estructuras aquí en Honduras? Que comienza a haber una redefinición, que se lleven al cabeza, al líder de una estructura criminal como un cartel, no significa que es que está terminando, digamos, con eso el problema. Lo que significa es que se está quedando sin esas cabezas de dirección y sin los elementos materiales para que ellos continúen ejerciendo, digamos, tanto control como habían tenido en este país. Pero eso no quiere decir que con eso se acabó el problema. Y le voy a poner un ejemplo. Cada vez que nosotros revisamos ese indicador, inmediatamente en el renglón de la par debemos de revisar por qué todavía los cultivos de marihuana y de cocaína en algunos países de Sudamérica subieron el 14% el año pasado. Ningún negocio que está en quiebra aumenta la producción, ninguno. Eso quiere decir que para estos países, porque eso no es reto solamente para Honduras, eso quiere decir que estos países de la región siguen teniendo un reto fuerte en términos de combate contra la narcoactividad. Y 2, verificar qué tan profundo, digamos, está todavía socavando el narcotráfico en cuanto a pagos de soborno, cómo socava los procesos de fortalecimiento institucional, cómo socava los procesos de administración de justicia o cómo socava el Estado de Derecho. Yo creo que ahí hay unos elementos para analizar que sin duda le quedan como reto a los servidores públicos que trabajan en estas instituciones
y que deberán de contemplar en sus planes de acción, digamos, para los próximos años. Mientras tanto, es una realidad de que el narcotráfico existe al menos en 3 niveles en Honduras. Es el nivel de estructuras de capos que nosotros hemos visto varios de ellos extraditados y que entiendo que vienen 6 procesos más. El segundo nivel es el de funcionarios públicos que se coluden y que están en estructuras intermedias. Y el tercer nivel es ese nivel de narcomenudeo que se observa en barrios y colonias, que desgraciadamente impactó también a un sector de niñez y juventud y adolescencia, y que termina siendo trasladado de alguna manera también al fenómeno de maripandía. Entonces, a la par de ese fenómeno, no solamente debe de valorarse el tema de cómo se va a combatir la narcoactividad o el narcomenudeo, sino observar también cómo van creciendo los procesos de adicción en el país, porque eso se va a trasladar a problemáticas de salud pública que ya deben de contemplarse, porque deberíamos de empezar a preguntarnos quiénes son la población consumidora en Honduras, quiénes están sufriendo de procesos de adicción y cómo están, digamos, impactando esos problemas en esos espacios, en esos hogares. Y finalmente, cómo se va a contemplar los procesos de prevención desde la Secretaría de Salud, pero también desde la Subsecretaría de Prevención en materia de seguridad. Cuando me dice esos 6 procesos que vienen es contra altos jefes del AMPA. Yo creo que ya deberíamos de saber los hondureños que cada vez que llevan a un personaje fuerte, digamos, del ámbito empresarial o político del país, inmediatamente vienen procesos de intercambio de información con las fiscalías, y esos procesos de información a su vez permiten que hayan otras solicitudes de extradición. Es un proceso que se derivan. Así lo vimos después de las declaraciones que diera el clan Cachiro, así lo vimos después de las declaraciones que diera el clan Valle, después de las declaraciones que dieran los ex policías que fueron extraditados, y después de que finalizara el proceso contra el señor Lobo, que también de ahí se derivaron otras declaraciones. Además, entender que cada vez que se extradita un capo del narcotráfico, que no precisamente sale de Honduras, porque hemos visto personajes que han sido extraditados desde Colombia, desde Costa Rica, desde Guatemala, desde México, que terminaron dando declaraciones contra personajes hondureños. Entonces, todos estos procesos de declaraciones y de intercambio de información, tarde que temprano va a derivar en otras peticiones de extradición y en iluminar y enfocar a aquellos personajes que hasta ahora estaban en la sombra, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que se esperaba de un proceso de estos, y que con la última, no extradición, sino captura que se dio en la Florida con un hermano del presidente de nuestro país, creo que a partir de ahí estarían derivando a su vez otros procesos que tarde que temprano van a empezar a generar los últimos 6 meses en los operativos regionales simultáneos que se han hecho en decomiso de bienes, en extradiciones, en capturas de figuras intermedias del narcotráfico, y lo hemos visto simultáneamente en los 3 países al mismo tiempo, en Guatemala, El Salvador, en Honduras, y a veces participando también en esos procesos simultáneos México y República Dominicana, o Colombia o Perú. Entonces, yo creo que Honduras ahí avanza haciendo su tarea, contribuyendo a la comunidad internacional, porque se suma al esfuerzo regional. Pero al entregar las cuentas, digamos, a informarnos hacia adentro, comenzamos a ver que en relación a esos países nosotros nos quedamos con indicadores de incautaciones todavía bajos. Puede suceder que en estos países en donde ocurre la siembra y la recolección de estas hojas. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos visto es que ellos están experimentando sembrar en Honduras. Por eso vemos incautación de hectáreas completas de plantación de marihuana, de plantación de amapola,
de plantación de hoja de coca, y la vemos en baja escala porque da la impresión de que es que están experimentando en el país. Y a su vez vemos el experimento de narcolaboratorios que en el pasado estaban en el lugar en donde se cultivaban estos ilícitos. Hoy en día, yo creo que Honduras ya desmontó como 7 o 9 narcolaboratorios, indicando que no solamente se está experimentando con sembrar en el país, sino que además están experimentando con hacer, digamos, los compuestos químicos aquí mismo, con esos narcolaboratorios, experimentando con sustancias que son químicas, que son nuevas, y que son esas nuevas drogas que nosotros comenzamos a ver en el mercado, y que empiezan a afectar también a juventud y a adolescencia. Entonces, vea que para las unidades que trabajan en combate contra la narcoactividad, la verdad es que la tarea no es nada fácil. Entendemos que tienen pocos recursos, poco personal. Fíjese que una de las unidades más importantes que Honduras tiene en el combate contra la narcoactividad es la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público. Y el Ministerio Público es la institución que menos recursos y menos presupuesto tiene. Nosotros podemos ver en la distribución de fondos de tasa de seguridad, en la distribución de línea presupuestaria, aunque ha subido alrededor de 600 millones en los últimos años, pero sigue siendo la institución que menos recursos tiene. Comenzamos a ver y valoramos bien el hecho de que ya se haya sumado a esta labor algunas áreas de las Fuerzas Armadas, como lo es la Fuerza Naval, como lo es la Fuerza Aérea. Yo creo que ellos están haciendo una buena labor en términos de contribuir a esos esfuerzos regionales que se están realizando con otras Fuerzas Armadas de otros países amigos y vecinos. Sin embargo, aquí todavía creo que en base a todos estos cambios en las dinámicas de ese fenómeno hay muchísima tarea por delante. Lo importante es que todos acompañemos a la institucionalidad en esa labor, que apoyemos las tareas que están haciendo y que están dando buenos resultados, y que como ciudadanía empecemos también a rechazar la aparición de la droga en nuestras comunidades, porque ya sabemos que no ha traído más al país que desgracia, que adicciones, que homicidios, que violencia, otras actividades como tráfico de armas que son asociadas, el tema de trata, el tema de desplazamiento forzado de ciertas comunidades, de control territorial que hacen estas estructuras, y que ha dejado al país solamente, digamos, ha empobrecido mucho las comunidades. Así que yo creo que desde ahí la ciudadanía también puede contribuir, ¿por qué no?, a ver cómo puede fortalecer desde sus propias casas en el rechazo a las drogas, formación a niñez y adolescencia, en simplemente que todos comiencen a decir no. Yo creo que ahí no hay empresa que se mantenga cuando la gente se pone de acuerdo en decir que ese producto no lo compra porque es ilegal. Bueno, ya casi para ir finalizando esta transmisión, esta mañana nos acompaña la criminóloga Aradezka Sánchez. Ella también fue fundadora del Observatorio de la Violencia. Abogada Sánchez, le quiero consultar brevemente, puntualmente, el tema de las reformas electorales y también el tema de la MASI. La migración también es otro de los temas, pero quiero específicamente el tema de la migración y de las reformas electorales. ¿Pueden socavar, cree usted, de alguna manera la institucionalidad del país? Yo pienso que están íntimamente ligadas, absolutamente, porque cuando las reglas electorales son claras y transparentes, las 9 fuerzas políticas que hay en el país saben y entienden las reglas del juego, y al igual que sus militantes, creo que empiezan ellos a través de esas reglas a contribuir con el fortalecimiento democrático del país. Entonces, las reglas electorales deben de estar claras desde el inicio, a partir de un marco legal validado, consensuado y aceptado, a partir de normativas constitucionales y leyes secundarias.
La manera como se desenvuelve el Tribunal Supremo de Elecciones, el comportamiento de sus funcionarios, la manera como ejecutan sus escrutinios, la forma como lleva a cabo los procesos electorales más allá del día de las elecciones, creo que es determinante. Una de las instituciones ligadas al Registro Nacional de las Personas, que también debe de aportar a ese juego con un censo actualizado y depurado. No pueden seguir en el censo electoral en Honduras votando los fallecidos, por ejemplo. Eso es horrible, es una trampa. Entonces debe de haber claridad en el censo, nuevo, actualizado y depurado. Luego, hay una disyuntiva en el país porque algunos partidos políticos quieren tener su representante en el Tribunal Supremo Electoral y otros están yendo en vía contraria diciendo no, lo que deberíamos de tener ahí son una clase ciudadana formada en materia electoral que no tenga contacto con partidos políticos para que puedan ejercer una labor transparente, objetiva y que puedan darle el mismo tratamiento a las 9 fuerzas políticas del país. Eso suena muy interesante, sobre todo para los ciudadanos. En términos de cómo afecta el proceso electoral a la estabilidad de gobernanza del país, casi nada de los resultados electorales de este país depende que quien sea que es electo en un proceso para presidente, para alcalde, para gobernador, para diputado, que esas figuras sean totalmente legítimas. Eso depende precisamente de que todos hayan aceptado las reglas del juego, de que todos hayan aceptado los procesos de escrutinio y que todos hayan aceptado los resultados de esos escrutinios. Pero cuando ninguna de esas 3 cosas son aceptadas por esas fuerzas políticas, entonces lo que surge es un caos y es una pérdida de confianza institucional. Así que yo creo que esa ha de ser una de las principales tareas que Honduras tiene. Creo que lo tenemos claro desde el 2009. Antes incluso ya se habían diagnosticado los procesos. Y lo otro sería que la ciudadanía comience a valorar a través de todos estos elementos, que empiece a hacer sus propias valoraciones en términos de no podemos en Honduras aceptar, digamos, el hecho de que los personajes se quieran comenzar a quedar en el poder por secular seculorum, ¿verdad? Como lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, en donde hay presidentes con 10, 12, 16 años de gobierno, alcaldes con 18 años de gobierno local. Eso no es democracia. Entonces, la rotación en la gobernanza también es democracia. Yo creo que eso va a sumar muchísimo al país si logra resolverse ese tema de reformas que actualmente están en el Congreso y que deben de trasladarse también a los partidos políticos, porque de nada sirve que quede en una ley, en una política de papel mojada, si esos consensos no son asumidos e interiorizados en las fuerzas políticas del país, sin que prevalezca ni la opinión de uno ni del otro, sino el consenso entre ambos. Eso sería lo ideal. Y en el campo de la migración, ¿cómo puede afectar, especialmente cuando se habla de caravana tras caravana y este fenómeno que tiende a incrementarse? Mire, con el tema de la migración, yo he estado muy preocupada porque a veces los hondureños creemos que estas cosas que nos suceden es solo a nosotros, pero lo cierto es que desde el 2017, en ese informe mundial de la migración que surge a partir de la OIM y de otros organismos internacionales que trabajan especialmente en estudiar este fenómeno, se observa que en el mundo, Jorge, el proceso migratorio es un fenómeno que está afectando muchísimo varias latitudes de la Tierra. Lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en Europa, lo vemos en América exclusivamente en cuanto a Venezuela y el Triángulo Norte de Centroamérica, y ya se había visto años atrás en Cuba, El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Porque las migraciones casi siempre surgen en zonas donde hay conflicto. A mayor nivel de conflictividad y de inseguridad ciudadana, mayor nivel de migración.
Cuando hay pocas oportunidades económicas, mayor nivel de migración. Entonces, Honduras tradicionalmente había tenido una migración que había sido individual, que había sostenido toda una red de estos personajes que en Honduras popularmente se les llama coyotes, pero que los convenios internacionales les llaman tratante de tráfico de personas internacionales. Entonces, ¿qué es lo nuevo en ese fenómeno? Uno, que desde el año pasado surge el fenómeno de caravana, que no comenzó en Honduras. Ya habían habido unas caravanas en Guatemala el año antepasado y pasado. Sí. Entonces comenzó a surgir el mismo fenómeno aquí en Honduras. Dos, que estas personas lo que están haciendo es yendo a buscar mejor calidad de vida a otros países. Están buscando atención en salud, atención en la economía familiar, están buscando oportunidad de empleo, están buscando reunificación familiar, lo que ya tienen familiares allá, y algunos casos que también han sido desplazados de manera forzada de su comunidad y están buscando seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué le deja esto a Honduras? Le deja un riesgo en la gobernanza muy serio, porque nosotros entramos a procesos regionales en donde nos comprometemos a hacer planes de atención a población migrante, a población en riesgo, a factores de riesgo, a mejorar las condiciones de calidad de vida de la gente. Y para esto firman países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y algunas instituciones de Estados Unidos que también dan acompañamiento a esos procesos. Pero ¿qué estamos viendo? Que cada vez que sale una caravana de este país y que se suma de los dos países hermanos, lo que se está viendo es que quien está financiando los fondos para mejorar y atender ese problema está observando que está firmando para darnos los fondos, pero el problema persiste. ¿Me explico? Sí. Sale una caravana, se atiende el plan, se busca gestionar los fondos a nivel internacional para ayudarnos y lejos de que se contenga el fenómeno, más bien ya se forma la siguiente caravana para salir del país. Entonces, si hay nivel de conflictividad, si hay nivel de retos para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, de economía y de empleo para esta gente, yo creo que debería de ser una población prioritaria, porque a estas alturas comienzan a identificarse como la población más vulnerable. Y mire qué trágico, no solamente acá en el país, cuando usted observa las declaraciones que se están dando desde el norte, el mínimo calificativo que se le está dando a los pobres compatriotas ahí es que son criminales, y eso no es cierto, aquí lo sabemos. Entonces se les está, digamos, llevando a una condición de que son criminales que huyen de aquí. Eso no es cierto. Ellos lo que están buscando es mejor calidad de vida, pero ¿quién debe darles la mejor calidad de vida? Fíjense que no solamente el Estado. Ese es un compromiso para el Estado, para el sector empresarial de este país, que abre las condiciones de empleo, para los procesos de microempresas, de microempresas familiares, en términos de acceso a los préstamos para emprendedurismo. Entonces, ahí nosotros estamos viendo que los retos quedan para varios sectores y estos migrantes no han quedado más que con el acompañamiento de los medios que han querido elevar esas voces para contar la trágica historia de esta gente, mientras que al otro lado del discurso usted escucha que estas son componentes de políticos para hacer puntos de presión, tanto en la política internacional migratoria como en la política local de gobierno. Entonces, pero cuando usted ve tanta gente tan desesperada por salir en caravanas o de manera individual, y el país alcanza el récord histórico de 82.487 hondureños retornados el año pasado, fíjese que esa cifra no la habíamos tenido nunca. Honduras tenía anualmente
una distribución de retornados de 42.000, 45.000 al año, pero el año pasado llegamos a 82.489 hondureños retornados desde México, Estados Unidos y otros países del mundo. Esto lo que indica es que hay más hondureños queriendo salir y que sí necesitan apertura de oportunidades. No voy a decir solamente, no me quedo solamente en la descripción del problema, porque también hay que decir que se ha abierto todo un comité de atención a migrantes, comisiones para acogerlos, centros de atención de retorno, que de alguna manera se está garantizando que los niños que regresan tengan cupos en el sistema educativo, que hay una atención, digamos, humanitaria del tema aquí en el país. Pero eso no basta, porque al final del día el que regresó encuentra las condiciones iguales o un poquito más deterioradas desde el momento en que se fue del país. Entonces, ¿el reto cuál sería? Acoger toda esta población como población prioritaria para atención de cualquier programa de protección para estos hondureños, esta población prioritaria para programas de empleo, prioritaria para acceso a préstamos, a micropréstamos, y prioritaria para formación de microemprendedurismo, por lo menos para que ellos comiencen a surgir nuevamente y quieran quedarse en el país. Pero mientras tanto, este es un tema que a los hondureños nos afecta en términos de humanitarios, de ver a nuestros conciudadanos en esa condición, mientras que en el extranjero son señalados, son, digamos, vilipendiados de una forma muy injusta. Bueno, tengo 2 minutos para despedirnos, abogada Arabeska Sánchez. El tema de la CICI en Guatemala, comparado con lo de la MASI, ¿es una llamada de alerta de lo que puede pasar en Honduras o son condiciones totalmente diferentes? Yo creo que es muy diferente. Vean, Jorge, yo he sido partidaria de que cuando un país tiene problemas en sus instituciones y en sus sistemas de administración de justicia, lleguen las ayudas externas, que traducidas en estas comisiones, mientras se obtienen y se fortalecen las capacidades locales, ¿verdad? Mientras sea acompañamiento técnico para fortalecer las instituciones locales, mientras sea procesos de, digamos, de asesoramiento técnico de los funcionarios locales. Pero una vez adquiridas esas capacidades, esas fortalezas y esas habilidades, esas comisiones deben de dar paso a que el país responda con sus propias instituciones, ¿correcto? Entonces, la CICIG fue una comisión que se nombró para un periodo de tiempo que se fue extendiendo hasta 10 años y entiendo que la última extensión es hasta septiembre de este año, ¿correcto? Podríamos asumir entonces que en 11 años los funcionarios fiscales y policiales y judiciales en Guatemala ya aprendieron de la capacidad técnica de los externos de CICIG. Ya aprendieron en 11 años, ya se fortalecieron. Sí, se puede pensar. En lógica común eso podríamos deducirlo. Pero lo que no se explica es cómo ese es un proceso internacional que hay que respetar, primero porque Guatemala tiene su propia soberanía. Hay que respetar cómo va a manejar, digamos, ese país en sus 3 poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, cómo van a resolver ese compromiso internacional que tienen. Esperemos que para bien de la ciudadanía guatemalteca, ojalá que sea respetando ese cumplimiento, ese compromiso hasta el final y que le terminen, digamos, de finalizar las investigaciones que hay abiertas y que hoy por hoy se entiende que están afectando a un sector político específico en Guatemala y también a cierto sector empresarial, porque siendo la CICIG una comisión de combate contra la corrupción, cuando investiga, su producto impacta ¿a quiénes? A funcionarios, a políticos y empresarios que se coluden
para hacer efectiva la corrupción, ¿correcto? Y la malversación de fondos. Entonces, si el país logra resolver ese compromiso, esperemos que sea a partir de las reglas del derecho internacional y respetando también la soberanía de ese país, por el bien de la ciudadanía. Y en la situación nuestra con la MASI, nosotros firmamos por 5 años. Tenemos como país, ¿verdad? Como país, la ciudadanía pidió esa ayuda en las calles, la ayuda vino, la ayuda se firmó en un convenio de acompañamiento de 5 años, se ha visto muy de cerca en los tribunales y en las investigaciones, tanto al Ministerio Público UFESIC con MASI, se han visto tan de cerca que estamos entendiendo los hondureños que sí están aprovechando los funcionarios fiscales de la UFESIC el asesoramiento técnico de la MASI. Estamos entendiendo que sí están quedando esas capacidades formadas ahí. Pero, ¿qué debemos de observar desde ahora? Que Honduras no vaya a terminar extendiendo a 10, a 15, a 20, a 30 años el periodo de una comisión que vino al país para 5 años y que esos 5 años deben de ser aprovechados lo más posible por parte del Ministerio Público, por parte de los tribunales contra la corrupción, porque si estamos dejando que la parte técnica de la comisión externa haga todo el trabajo y dejamos, digamos, solo la parte operativa de gestión de tribunales a los funcionarios hondureños, ese fortalecimiento no va a llegar a las instituciones. Entonces hay que velar porque el Ministerio Público aproveche ese acompañamiento desde ahora y que esta sea una verdadera escuela de 5 años que quede en las instituciones. He visto muy respetuoso el papel de la MASI en términos de no, sí los vemos como espectadores en las audiencias, en los tribunales anticorrupción, pero no los vemos ejerciendo directamente la labor de fiscales, no los vemos directamente ejerciendo la labor de investigador, lo vemos acompañando al fiscal del Ministerio Público y eso me parece que ha sido muy respetuoso por parte de ellos. Y habrá que ver si los hondureños que realmente estamos, que creemos en que sí se debe de avanzar en la lucha anticorrupción en el país, independientemente de a quién toque la investigación, que ese ha sido uno de los problemas del país, que depende a quién están comenzando a investigar, queremos apoyar, y cuando son conocidos, amigos, entonces ya no queremos que sigan. Eso no debería ser, porque lo que se persigue aquí es la figura ilícita de la corrupción, no al personaje en sí. Entonces, si entendemos eso los hondureños y seguimos apoyando este esfuerzo, yo creo que el Ministerio Público al final va a salir ganando, porque va a salir fortalecido y eso creo que es una buena señal. Bueno, y agradecemos la visita de la criminóloga, abogada, consultora, fundadora del Observatorio de la Violencia, Arabesca Sánchez, a la Sala de Redacción de Proceso Digital, y a todos ustedes los invitamos para que esta misma entrevista la puedan ver otra vez en nuestras plataformas digitales. Gracias por su atención.